¿Qué tal? Les damos la bienvenida desde Doñana Comunicación a este que es su programa Calles con Historia. Hoy vamos a hablar de la calle Santiago. Es una de las más antiguas de la villa. Ya saben cómo el pueblo se estructuraba en torno a la Plaza Virgen del Rocío y de aquí pues afloraban múltiples vías. Se menciona como Santiago, del señor Santiago, ya en el siglo XVI. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ermita, lo haremos al final de esta presentación, pero también nos queremos detener aquí, en esta esquina, la del convento de la Victoria, con un vínculo muy importante con nuestra localidad y también muchísima antigüedad. Bueno, la calle ha tenido distintos enclaves importantes. Por ejemplo, aquí hubo una escuela, todavía se acuerdan de muchas personas del lugar, pero también aquí estuvo ubicado el juzgado. Cuando lleguemos al final de la calle también tendremos que recordar que ahí estuvo el corral del concejo, donde se depositaba el ganado por parte de la guardería. Por cierto, y ya que estamos hablando de la calle siempre en caída, como ven, desde la Plaza Virgen del Rocío, pues tendremos que informar que en 1901 fue cuando se le dotó de alcantarillado. La verdad es que se nota el pozo histórico de la calle Santiago. Se le llamará así probablemente porque la primera ermita estuvo dedicada al patrón de España, pero aquí tenemos al ladito la que fue ermita de San Bartolomé, que después ha pasado por distintos usos, bodegón de Serafín, oficina de turismo, quién sabe en el futuro. En cualquier caso, y como decimos, siempre se le llamó Santiago, con algunas excepciones según los avatares históricos. Por ejemplo, a partir del asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, se rotuló con el nombre de este presidente del gobierno. Después llegó la República y se dedicó la calle a Castelar, que fue presidente de la Primera República en el ciclo 1868-1873. Bueno, finalmente, y después del golpe de Estado del general Franco, a este primer tramo se le llamó José Antonio Primo de Rivera. Dentro de este rosario de edificios históricos tenemos que hablar necesariamente de la ermita y hospital de Nuestra Señora de Gracia, devoción principal de la villa, digamos que fue a continuación la devoción a la Virgen del Rocío quien la suplió, pero estamos hablando de un edificio de mediados finales del siglo XV, que tenía una labor asistencial y que además a ella pertenecían las familias más ricas del pueblo, como los Pinto, los Domonte, benefactores a través de este tipo de instituciones de los más desfavorecidos de la localidad. Ya que estamos hablando de familias con muchos posibles de la localidad, vamos, y estamos en Calles con Historia, a hablar un poquito de la familia Domonte, bueno, cuyo palacio principal o casa principal pues lindaba precisamente con la capilla de Nuestra Señora de Gracia y llegaba hasta aquí, hasta el cruce con la calle Miguel Hernández. Tenían casa y, por ejemplo, también tenían molino, una familia... Algunos de ellos, algunos de los apellidados Domonte acabaron siendo caballeros 24 de la ciudad de Sevilla, cuando todo era reino de Sevilla, lo que nos habla a claras de la importancia de estas familias que tenían también su residencia en Almonte. Estamos viendo cómo este segundo tramo ya de la calle Santiago tiene una construcción diferente, aunque hay algunas casas notables, ¿no?, de épocas vinculadas con el mundo agrícola. Precisamente el uso que ha tenido Santiago ha sido marcadamente residencial. Es verdad que desde el siglo XIX, pues, por ejemplo, tenemos que hablar de un molino de aceite, de algún tipo de establecimiento que ya en el siglo XX se amplió de una manera enorme, con todo tipo de tiendas, bares, tiendas de pólvora, etc. Bueno, pues tendremos que contarles todo eso en la parte que viene a continuación de esta exposición.
Vamos a finalizar la presentación de este Calles con Historia precisamente en el nudo en el que convergen pues, el antiguo Cabezo, la calle de Santa Ana, con la calle de Santiago. Ya decíamos al principio que su nombre pues, aludía a la antigua ermita dedicada al patrón de España, bueno, y ese relevo lo ha tomado en los últimos años la capilla dedicada a nuestro Padre Jesús del Gran Poder y la Virgen de la Quinta Angustia, bueno, lo que fue el final del pueblo, después ya vendría la cooperativa y todo ello pues va jalonando históricamente pues los distintos lugares que destacamos aquí en este programa dedicado al monte y sus anécdotas o pequeñas historias. Agradecemos su atención, les dejamos ahora con el texto en el que seguimos contándoles cosas de la calle Santiago. Es una de las calles más antiguas de la villa de Almonte, y con esta denominación de Santiago aparecen los documentos históricos desde el siglo XVI. A través de esta calle se accedía a la ermita cuyo titular era el Señor Santiago, uno de los fundadores del cristianismo peninsular, por lo que creemos que esta circunstancia diera origen al nombre de esta calle. A esta vía daba un lateral del convento de mínimos franciscanos, conocido por el de Nuestra Señora de la Victoria, y estaba la ermita y hospital de Santa María de Gracia, edificio religioso benéfico fundado en la segunda mitad del siglo XV. La cofradía de Santa María de Gracia fue la más antigua de la villa, y sus benefactores y cofrades pertenecían a las familias más ricas, entre las que se encontraba la de los Pinto y Domonte, cuya casa solariega y molino aceitero lindaba con este hospital y con la actual calle Miguel Hernández. De esta familia, muchos hijos llegaron a ser caballeros 24, especie de regidores de la ciudad de Sevilla. No sufrió variación su denominación hasta el verano de 1897, en que, conocido el asesinato del presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, el alcalde, Manuel Orihuela Salas, propuso al ayuntamiento y se aprobó el 14 de agosto una nueva denominación para la calle Santiago, como Cánovas del Castillo. En el año 1931 el ayuntamiento republicano rotuló los dos tramos de esta calle con el nombre de Castelar, presidente de la Primera República Española en 1873, y con el de Ferrer. Al inicio de la dictadura del general Franco, en febrero de 1937, se cambió el primer tramo con el nombre de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido Falange Española, permaneciendo así hasta la llegada de los ayuntamientos democráticos, que en sesión plenaria, en junio de 1980, volvió a cambiar con su nombre inmemorial de Santiago toda la calle. Ha sido una calle principalmente residencial, aunque no han faltado algunas industrias. En el siglo XIX llegó a tener 2 molinos aceiteros y una carpintería. En el siglo XX, 3 bodegas de vino, un molino harinero, carpintería y panadería y multitud de pequeñas tiendas de ropa, ferretería, alimentos, pólvora, bar, etc. En 1893 se instaló una escuela de niños en el número 3. Durante los años 1893 a 1895 estuvo en esta calle el juzgado municipal. En 1901 se inician las obras de alcantarillado. Al final de la calle estuvo situado el corralón del concejo, donde se custodiaban los ganados aprehendidos por la guardería rural.